Aquí estamos, vamos a partir con esta sesión. Hoy día la idea es terminar con el capítulo número 3, que es el capítulo de diseño lógico, o mejor dicho, o sea, el que toma los dos enfoques, las dos metodologías que vimos, la top-down y la bottom-up, y la lleva a un modelo relacional. O sea, en estos momentos vamos bajando al nivel de, mm, de ir de lo más abstracto a lo menos abstracto, pensando que lo menos abstracto es nuestra base de datos relacional. Entonces ya sabemos que tenemos dos enfoques y hoy día cierro este capítulo número 3. De ahí vamos a hacer ejercicio con respecto al top-down y con respecto al bottom-up. Hoy, capaz que alcancemos a partir hoy día con el ejercicio y terminarlo el miércoles. La idea es que normalicemos en el caso del bottom-up otras vistas, porque solamente trabajamos con las vistas del hospital. Normalicemos otras vistas que nos van a permitir ampliar un poquito el espectro de lo que esperamos de ese enfoque, y también hagamos lo mismo con un modelo conceptual y apliquemos el enfoque top-down para que ejercitemos y veamos las diferencias. Pero por de pronto necesito que terminemos con este capítulo. Son poquitas las PPTs que me quedan. Y la verdad que estas PPTs son como tips adicionales a lo ya visto. Es decir, en el caso del bottom-up, con llegar a tercera forma normal, estamos bien. Pero aquí vamos a dar algunos otros tips que podrían servir si es que llegan a situaciones un tanto excepcionales y se puede seguir normalizando. Y por otro lado, algunos tips también que nos permitan aprovechar mejor todo lo que vimos desde la perspectiva del enfoque top-down. Partamos entonces con la normalización. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de estas formas normales, dijimos que teníamos un universo de datos e íbamos pasando de primera a segunda, después de segunda a tercera, pero siempre había que respetar la anterior. Y después de la tercera dijimos vienen más. Bueno, esas más formas normales que vienen, en estricto rigor no viene la cuarta después de la tercera, aunque debiera serlo, porque viene la forma normal de Boyce y Cott, BC forma normal como se le denomina. ¿Qué pasó aquí? Los autores del modelo relacional, el autor más emblemático es Scott, Edgar Cott. A esta forma normal se le abrevia BC forma normal por los apellidos de estos dos autores. Bueno, lo que pasó fue que ellos le pusieron sus iniciales, Boyce y Cott, pusieron las iniciales de su apellido de esta forma normal. Y después apareció la cuarta. En el fondo, esto todo es un tema de investigaciones y de autores que van proponiendo nuevas formas normales. El concepto es exactamente el mismo. Llego a un cierto nivel en que tengo un conjunto de tablas, pero puedo seguir generando dependencias entre algunas de ellas. Y para pasar a una siguiente forma normal, elimino esas dependencias. Entonces, de eso se trata, estas dos formas normales. Se dice a nivel de la literatura y a nivel de la experiencia que hasta la tercera forma normal nosotros podemos asegurar una base de datos de calidad desde el punto de vista de los datos que almacena, porque reduce las anomalías de mantención. Recuerden ese término, o sea, no solo la normalización busca reducir redundancia, sino que también y por sobre todo busca reducir las anomalías de mantención. Las anomalías de mantención se producen cuando inserto nuevos datos a mi base de datos, elimino datos que quedan obsoletos, incluyendo una eliminación lógica, y modifico, hago algún update de algún campo o de alguna columna. Entonces, eso es lo que asegura la calidad de la data, porque si yo tengo un buen proceso de mantención que de alguna manera está preocupado de que yo no genere datos de mala calidad, es mejor el horizonte de tiempo o la vida útil que la base de datos va a tener. Bueno, vayamos viendo entonces estas dos formas normales. Eso es lo que hoy día vamos a repasar. Una entonces es Boyce-Codd forma normal, y siguiendo la misma lógica, para llegar a Boyce-Codd forma normal tengo que estar en tercera, y para pasar a Boyce-Codd forma normal tengo que eliminar anomalías resultantes, le llaman ellos. Y ahí aparece este concepto de anomalías de mantención. O sea, en el fondo, la forma normal de Boyce-Codd centra su definición en base a las anomalías de mantención que nosotros ya las presentamos. Y después aparece la cuarta forma normal, que hay que estar en Boyce-Codd, y para pasar a cuarta aparece un nuevo tipo de dependencias, dependencias multivaluadas. Vamos a ver esos términos a continuación. Partamos por Boyce-Codd forma normal, así como teníamos un cuadrante antes, ¿no es cierto? Primera, segunda, aquí están graficados así nuestras formas normales,
Incluso hay una quinta forma normal, hasta el momento se conoce hasta como la octava. ¿Ah? La octava forma normal es lo que se puede saber ahora. Podrían seguir saliendo formas normales, pero recuerden que esto no se trata de ir desagregando, lo que conversábamos ayer. Tener tablas con 2 columnas, 3 columnas, no aporta mucho, todo lo contrario, aumenta los tiempos de respuesta, porque yo de seguro voy a tener que hacer join entre más tablas si es que las tengo tan desagregadas. Para estar en Voice Code forma normal hay algunos conceptos que son importantes de tener en cuenta porque son como palabras distintas o palabras claves. Una de ellas es el concepto de clave candidata. La clave candidata, ¿a qué? Candidata a ser primaria. Es decir, puede darse la situación que estoy en tercera forma normal, pero tengo algunas claves primarias que pueden ser claves, o sea, tengo alternativas de claves primarias. Una alternativa, por ejemplo, si yo tengo el root, una alternativa sería el nombre. Cualquiera de esos dos atributos podría ser claves primarias. Entonces yo diría, ahí tengo dos posibles claves primarias. Bueno, a eso se le llaman claves candidatas a ser primarias. Son distintos atributos que cualquiera de los dos podría ser primario dentro de una tabla. Pero en esta situación, en este concepto nuevo que aparece, esto se da bajo lo que se denomina el overlapping de las claves. Es decir, esto se da cuando tengo claves primarias compuestas, que hay pedacitos de ellos que se comportan de distinta manera. Es decir, si tengo la clave compuesta del atributo A, B y C, A con B me dan una unicidad y B con C me dan también una unicidad. Entonces tengo como que hay pedazos de la clave que por sí solos podrían ser primarios y otras combinaciones que también lo podrían ser. Como dice acá, esto es una situación rara, por eso se dice que hasta la tercera forma normal uno la verdad de las cosas que está como feliz, y es lo que pasa normalmente, no es algo que uno ande buscando la voice code forma normal o la cuarta, porque son casos muy, muy excepcionales. ¿Qué es lo que dice la forma normal o cómo se propone? Igual que las otras, una relación o tabla está en Voice Code, sí, solo sí, está en tercera, y cada determinante, este es otro concepto, cada determinante es una posible clave candidata. Recordemos esta nomenclatura o esta forma de expresar una dependencia funcional. A determina B, o al revés, B es funcionalmente dependiente de A. Recuerden eso que decíamos, por ejemplo, si teníamos un conjunto de datos, aquí podríamos tener algunos datos de estudiantes, o mejor, más fácil, código carrera, yo pongo el código de la carrera 73 y yo sé que ese código de la carrera equivale a EASY. Entonces, a EASY. Después, si yo pongo el código de carrera 74, eso equivale a ingeniería de ejecución. Ahí. Después si pongo 60, es civil industrial, y así sucesivamente. Yo podría tener entonces, y aquí podría tener 60, y tengo ingeniería civil industrial, por poner algún ejemplo. Ya. ¿Qué significa estas dependencias que estoy expresando así? Si este es el atributo A determina de forma inequívoca al atributo B. Esa flechita que está expresada ahí en forma genérica me está diciendo eso. Tengo un valor y en el otro lado, en la columna del ladito, está otro valor. No tengo posibilidad de equivocarme. Por eso se dice que A determina a B. Este sería mi atributo A y este sería mi atributo B. ¿Por qué insisto en esto? Porque es re importante tener en cuenta en que eso busca la normalización, esa unicidad entre atributos. Pero aquí lo que me están diciendo que tengo posibilidades que más de un atributo me logren esa unicidad. Y eso es lo que yo tengo que evaluar, cuál voy a dejar y por qué se me está dando esa situación. Bueno, para entender esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo, porque estas dependencias no son generalmente, como recién decía, muy comunes. Y vamos a suponer, a todo esto, este es Cott, Edgar Cott, él es el autor del modelo relacional, para que lo conozcan, falleció hace poquito, y él es, bueno, y el autor en este caso de la forma normal, con su amigo Boyce, son los autores de esta forma normal. Vamos a suponer este ejemplo para entender
yo de todo este tiempo que llevo haciendo esto, es como el ejemplo que resulta más didáctico, siento yo, para entender esta forma normal. Hay ciertas reglas sí que hay que tener en cuenta, que las voy a repetir varias veces durante el ejemplo, pero que aquí están expresadas en forma de puntos o de reglas del negocio. Dice que en este contexto, que es un contexto de universidad, vamos a suponer que tenemos una tabla, o sea, ya una vista, digamos, para seguir con la secuencia de lo que hemos aprendido de ir normalizando vista a vista, que es esta, llegamos a esta tabla, la tabla tutorías, que tiene un número de alumnos, una materia y un tutor. ¿Y qué me quiere reflejar esta tabla? Me quiere reflejar que tengo alumnos que pueden tomar varias materias de interés, es decir, como que varias asignaturas. Un alumno puede tomar varias materias o varias asignaturas. Lo que sí pasa que por cada materia que él toma, por cada materia, un alumno tiene un único tutor, es decir, no hay paralelos aquí. Yo tomo una materia y tengo un tutor asignado. Lo que sí pasa que cada materia sí podría tener varios tutores, pero un alumno, en el fondo, por cada materia, un alumno tiene un solo tutor. No hay paralelos en el sentido de la misma asignatura. Es esa materia, el alumno tiene un solo tutor. No hay dos profes, digamos, para una. Pero sí, por alumno me refiero aquí, ¿ah? No tiene la opción de tener en una misma materia, en un mismo ramo, a dos profesores juntos. Pero sí lo que puede pasar, que una determinada materia la pueden dictar varios profesores o varios tutores. Cada profe sí orienta en una sola materia, no es un profe multifacético que hace distintas asignaturas, y cada tutor orienta a varios estudiantes en una materia. Como un tutor de tesis. Así es más bien pensando en un tutor de tesis, en alguien que te guía, pero sí dentro de una materia de un mismo tema. O sea, no es solo tú estás en la tesis, sino que, por ejemplo, si un conjunto de estudiantes quieren hacer una tesis en inteligencia artificial, todos ellos juntos van a estar con este tutor. Y se llega a esta tabla que la podríamos definir con valores de esta manera. Miren los tutores que aquí se están dando, sobre todo para los que estábamos hablando de los problemas con física. Vamos a suponer entonces que tenemos un alumno, el alumno 1, 2, 3, solo vamos a trabajar con los números, los códigos, digamos, y no la descripción, porque ya estamos en tercera forma normal, o sea, se hizo todo el proceso previo. Y se llegó a esta tabla, donde tenemos el alumno 1, 2, 3, que toma física, y su tutor es Einstein. Y si ustedes se pueden dar cuenta, Einstein solamente es tutor en física, que era la otra regla que recién mencionábamos. Einstein, si yo digo Einstein, voy a llegar a física. Pero si yo digo física, tengo varios tutores. Puede ser Einstein como puede ser Bohr, que era otra regla que ahí aparecía. Y por supuesto, un alumno, por ejemplo aquí el 1, 2, 3, puede tener varias materias. El 1, 2, 3 está tomando física con Einstein y música con Mozart. Tremenda tutorías tenemos aquí. Ya, ¿qué estamos diciendo acá? Si esto es una tabla, nosotros aquí tenemos la siguiente situación con las famosas claves candidatas. Tengo dos alternativas de posibles claves primarias. Analicémosla. Me está diciendo que la tabla tutorías, que tiene esas tres columnas, una de sus claves primarias puede ser número de alumno y materia. Es decir, la combinación de número de alumno y materia no se me va a repetir nunca. 1, 2, 3 física y 1, 2, 3 física no aparece más. Alguien me diría, bueno, profe, ¿y si reprueba física con Einstein? No, no me sirve el ejemplo para eso. Ahí necesitaríamos agregarle el VTR, por ejemplo. Pero pensemos que con estos datitos nomás estamos buscando esa unicidad que necesitamos. Entonces, la combinación 1, 2, 3 física, ese alumno que está tomando física, me va a llevar a Einstein porque ese es con el tutor con el cual él inscribió. Pero, dado que Einstein solo dicta física, la combinación número de alumno-tutor también es clave primaria en esta tabla. Eso es un overlapping de las claves. En esta tabla, que pasó y llegó hasta tercera forma normal, tenemos la situación que tengo dos posibles claves candidatas a ser primaria. Una, número de alumno con materia, y la otra, número de alumno con tutor. Ambas podrían ser claves primarias candidatas. Bueno, eso genera anomalías de mantención. Eso genera anomalías de mantención. ¿En qué sentido? En que si yo necesito, por ejemplo, ingresar en este caso, una nueva materia,
o ingresar un nuevo tutor, voy a tener que inventar un alumno, porque necesito, digamos, tener algún, no tengo otra alternativa, estoy pensando que tengo solo esta tabla, por esas dependencias que se me producen, dado que tutor en forma inequívoca me entrega la información de materia. ¿Visualizan, por ejemplo, si yo miro esa tabla, se imaginan cómo yo puedo solucionar este problema dividiéndola en dos? ¿Se atreven a decirme más o menos qué debiera tener una tabla y qué otra, o al menos una de las tablas? Así mirándola. De todo lo que hemos aprendido, esto de las anomalías, ¿qué ven ahí? Como ¿qué tabla podríamos tener de solo dos atributos? Les doy como una pista. ¿Cuál sería como una tabla que mirando esto dirías, ¿sabéis que sería mejor tener una tabla de este atributo con este otro? A ver, y que reduzca obviamente la redundancia. Ahí en el chat, Joaquín, profe y materia, efectivamente. Tutor con materia. Porque yo ahí sí podría tener tutor con materia, el profe y la materia. ¿Y cuál sería la clave primaria en profe con materia? Sería profesor, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso es, porque ahí tengo la unicidad. Fíjense que no es materia, porque si yo digo, y ahí estaba la dependencia funcional que recién estaba hablando, no, si yo digo Einstein, voy a ir a física. Si yo digo Bohr, voy a ir a física, no me voy a equivocar. Pero si yo digo física, puedo ser Einstein o puede ser Bohr. Y ahí soné, no me sirve la dependencia funcional. Entonces, la única que puede ser clave primaria, en este caso, si que yo lo divido en toda esta tablita, es tutor con materia. Bueno, y ese es el problema que ataca la forma normal de Boyce-Codd. Y lo ataca dividiendo esta tabla en dos, pero para ello define las dependencias funcionales. Primero, entonces, las claves candidatas, ya las vimos para darme cuenta que estoy con problemas de Boyce-Codd, es que tengo este tipo de claves candidatas compuestas, donde hay pedazos en común, como el número del alumno. Tengo que tener claves candidatas, si no esta cuestión no funciona, porque si es que es una sola la clave primaria, no funciona. Y por el otro lado, tengo que definir las dependencias funcionales. Y las dependencias funcionales se analizan con respecto a los atributos que yo tengo acá, combinados o simples, combinados porque aquí ya sé cuál es mi clave primaria. Entonces, ustedes se fijan, si tengo esos dos como clave primaria, número del alumno y materia, ¿a quién me determina? Al tutor. Si tengo el otro, número de alumno con tutor, que era la otra clave primaria, ¿a quién me determina la materia? Pero aquí se da algo que su compañero se dio cuenta y dijo, pero si yo digo tutor, voy a llegar a una materia. Y esa dependencia funcional es la que me está generando anomalías acá. Oye, perdón, no puse en silencio mi celular, y disculpa, siempre lo pongo y me puse a cargarlo, voy a apagarlo inmediatamente, perdónenme. Aquí, no está. Entonces, esa anomalía, esta de aquí tengo todas las dependencias funcionales. ¿Y qué dice Boyce-Codd? Mira, para poder darte cuenta o poder solucionar este problema de anomalías de mantención que están surgiendo por este overlap de las claves, tú determina quiénes son tus determinantes, valga la redundancia. ¿Determinantes qué son? Cuando definimos lo que era una dependencia funcional, los determinantes son todos los atributos que están al lado izquierdo de esta flechita, porque ellos determinan a otro. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, mira, tenemos una clave primaria compuesta y yo para llegar a ese atributo no necesito toda la clave, necesito solo un pedazo? Porque ese pedazo me determina a ese otro en forma inequívoca. Por ejemplo, la sigla de la asignatura me lleva al nombre de la asignatura, pero no necesito la combinación, o en el caso de los diagnósticos del paciente, el número el número del médico con respecto a, está combinado con el número del paciente y esos dos me llevan al diagnóstico. Pero si yo quiero ir al nombre del paciente, me basta con el número. Bueno, eso es lo que tengo acá. Y todos estos atributos entonces que están en las dependencias funcionales al lado izquierdo de la flecha, estos atributos de acá, estos que están repetidos aquí abajito, nomás no hice más que copiarlo, se nombran determinantes, porque ellos determinan en forma inequívoca a otro dentro de una tabla. Todo esto se analiza en una tabla. Entonces, para estar en Boyce-Codd, todos los determinantes, estos tres, deben ser claves primarias o claves candidatas a ser primarias. ¿Y qué nos pasa acá? Eso sí es clave candidata a ser primaria, lo teníamos aquí definido. La siguiente también, aquí estaba definido que podía ser.
Pero tutor no es clave candidata a ser primaria en esta tabla. Y es esta combinación de tutor a materia la que está dejando esta tabla, no permitiendo que esta tabla esté en Boycott forma normal. ¿Cómo lo soluciono? Dividiendo. ¿Y cómo se divide? En una dejo lo que no tiene problema de esta dependencia funcional que habíamos detectado y en otro dejo lo que tenía el problema. Tutor determina materia, que era lo que el compañero me mencionaba que era hacer una tabla. Y esta me deja la unión del tutor con los alumnos. Y nuevamente, gracias a tutor, que va a ser aquí primaria y además foránea hacia esta otra, yo voy a poder hacer un join de estas dos tablas para llegar a esto que tengo acá. Estas tablas entonces sí están en Boycott, porque eliminé esa dependencia funcional que tenía entre tutor y materia, la cual, a nivel de la tabla esta de aquí arribita, no era una posible clave candidata. Entonces, resumiendo, para estar en Boycott, yo tengo, o para poder analizar bien Boycott, tengo que tener en claro cuáles son mis claves candidatas. Tomar una tabla en la que estoy analizando y ver si tiene más de una posible clave primaria. Y además, esa posible clave primaria, fíjense que tiene esta estructura, es una clave primaria compuesta, por eso se habla de un overlap de claves, donde hay un pedazo que está presente, pero cambia el otro. Entonces, esas combinaciones de posibles claves primarias es la que me lleva a estos casos de lo que Boycott propone. O sea, se fijan que es bien rebuscado, no es la típica clave primaria compuesta, que había un pedacito que determinaba otro, sino que aquí es combinaciones que se están dando que me generan esta problemática. ¿Y cómo se soluciona? Identificando las dependencias funcionales, tendríamos estas tres, tengo que analizar todas las dependencias que hay entre estos atributos, diciendo o teniendo claro, identificando que todos los atributos de estas dependencias que están al lado izquierdo determinan a otro y a eso les vamos a llamar determinantes. Y como sé que voy a poder estar en Boycott, si es que resuelvo que todos mis determinantes son posibles claves candidatas. Es la combinación de esas dos sí lo era, pero tutor no lo era. Entonces, esa combinación, tutor con materia, esa combinación es la que forma parte de otra tabla. ¿Qué soluciono aquí? Las anomalías de mantención. Por ejemplo, si llega un nuevo tutor, aquí arriba, si llegaba un nuevo tutor, yo tenía que inventar al alumno 999, por ejemplo, y tenía que entrar los datos del tutor, porque no tenía forma de ingresar, pensando que esta era mi base de datos con una única tabla, no tenía forma de ingresar un nuevo alumno, un nuevo tutor. Tenía que inventar un alumno. Y en este caso 999, para mala suerte, ya existe. Entonces aquí resuelvo ese problema, porque si llega un nuevo tutor, no importa que todavía no tenga tutorandos, no tenga alumnos, sino que yo llego y lo inserto directamente acá. Eso es lo que uno trata de eliminar cuando esto sucede. Lo mismo si yo quisiera eliminar a un tutor, lo elimino de acá, y bueno, ahí si es que ya tiene una presencia acá, obviamente tengo ciertos problemas de integridad referencial que habrían que estar definidos, es decir, en cascada, por ejemplo, porque se tendría que eliminar acá. Pero desde el punto de vista de las dependencias, aquí ya estoy resolviendo la forma normal de Boycott. Eso es esta forma normal. Hay dos conceptos que son fundamentales acá, que son nuevos, las claves candidatas. O sea, saben ya ustedes lo que es una clave primaria, lo que estamos diciendo aquí que podría haber una clave alternativa a esa ser primaria. Y el otro concepto distinto, que no lo habíamos mencionado tan formalmente, es el de determinantes. Las dependencias funcionales sí las habíamos mencionado. Los determinantes son todos estos atributos que están al lado izquierdo de esta nomenclatura porque determinan en forma inequívoca a otro. Eso es Boycott. Pasemos a la cuarta forma normal ahora. La cuarta forma normal, nuevamente, recuerda que tenemos que estar presente o haber pasado por la anterior, hay que estar en Boycott forma normal, pero aún tenemos anomalías y estas anomalías se presentan por lo que se denominan dependencias multivaluadas. Este también es un término nuevo. Si bien es cierto el término de dependencias funcionales, lo habíamos mencionado, esto también es una dependencia funcional. Lo que pasa es que al hablar de multivaluada genera una situación distinta. Este es un término que aquí se acuña para esta forma normal. ¿Qué es una dependencia multivaluada? Se da
cuando al menos hay 3 atributos. Importante esto, y aquí nuevamente insistir en que estamos hablando de situaciones como bien excepcionales. O sea, de partida al menos tienen que haber 3 atributos, o sea, le estamos poniendo como hartas condiciones, igual que la otra. Debiera tener una clave primaria con overlap. Entonces, son condiciones como bien específicas, por eso les digo yo que son medias rebuscadas estas dos formas normales. Al menos 3 atributos, A, B y C. Y además me dicen que tiene que existir una relación de pluralidad entre el atributo A con el atributo B. Dice, cada valor de A existe, para cada valor de A existe un conjunto de valores de B. O sea, tengo A y por el otro lado tengo un conjunto de valores de B. Y de C definidos, un conjunto de valores de A y de C definidos, pero independientes entre sí. Y aquí es donde se nos produce un tema que más que con las dependencias tiene que ver con el contexto en el cual nosotros estemos realizando nuestro modelo, porque hay situaciones un poquito anómalas en este contexto, donde el ejemplo que vamos a ver ahora espero le clarifique este problema de las dependencias multivaluadas. Vamos a seguir en un entorno universitario como para que sea más cercano a ustedes y vamos a considerar lo siguiente. Está la situación ahora, más que en materia, vamos a hablar de asignaturas. Cada asignatura puede tener varios profesores. Una asignatura, varios profes. O sea, aquí podríamos tener paralelos. Cada asignatura utiliza varios textos. Cuando ustedes ven el programa de una asignatura, uno pone, y hay un programa oficial que dice cuáles son los contenidos y pone cuál es la bibliografía. Bueno, aquí me están diciendo que está definido ese programa y van a ver varios textos guías o textos de apoyo para esa asignatura. Pero hay una condición acá que me dice que el texto utilizado para una cierta asignatura es independiente del profesor. Eso es muy común a nivel universitario. Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando se creó la carrera en el año 2014, esta versión de Ingeniería Civil Informática, la carrera viene desde hace 40 años atrás, pero la actualización del plan de estudio al que ustedes entraron, la del 2014, por cada cajita que aparece en la malla, uno tiene un programa de asignatura. Y en ese momento se describió el programa de asignatura con su contenido, las horas de ayudantía, horas de cátedra, etcétera, etcétera, y con la bibliografía sugerida. Quien dicte la asignatura después es algo independiente de esa bibliografía, es decir, alguien definió el programa de la asignatura y después van a haber versiones de esa asignatura y por supuesto ese profesor que la dicte va a tener que tener en mente la bibliografía que se definió en el programa original. Eso es un poco lo que me están diciendo acá. En el fondo tengo 3 atributos, A, B y C. Recuerden que mínimo debo tener 3, si no ya estoy en cuarta forma normal. Tengo que tener mínimo 3 atributos, donde A me determina el profe. Yo digo asignatura de base de datos y van a decir profesor Cecilia Reyes, o digo base de datos y van a decir profesor Carlos Will, cualquiera de los dos. Entonces hay una determinación. Pero si yo digo base de datos y qué libros tiene base de datos, el programa de la asignatura me dejó definido cuáles son los libros que se van a tener. No tiene mayor incidencia el profesor, ya eso está definido desde cuando se creó la asignatura. Por eso se dice que A puede estar asociado con un conjunto de atributos de B, por ejemplo, en este caso, la asignatura de base de datos con un conjunto de profes que la dicten, y la asignatura de base de datos con un conjunto de libros que la dicten, que la apoyen, pero que no necesariamente tiene la relación directa entre profesor y libro. Está como predefinida ya cuáles son los libros que se van a usar. Bueno, eso visto como una tabla. Vamos a tomar este caso. Imaginémonos, esto sería una vista no normalizada. Tenemos la asignatura de administración y aquí me está diciendo la asignatura de administración la dictan 3 profesores, estos 3 profes. Y la asignatura de administración tiene 2 libros, 2 textos guías. La asignatura de finanza la dicta un solo profe y tiene 2 textos guías. En el fondo, el atributo A, que es el nombre de la asignatura, me determina quiénes son los profes que la dictan y el atributo A me dice cuáles son los libros, guías que esa asignatura tiene, pero el profe no incide en el libro. Eso es como que me está diciendo, el libro ya está definido y él si quiere agregar a otro, pero en la definición oficial de lo que es esa asignatura, él no tuvo mayor incidencia en ese libro, el libro depende de la definición oficial. Ah, tengo una pregunta, sí. En este caso, ¿cada asignatura solo puede tener un libro? No, varios.
varios libros. La idea tiene que ser varios, o sea, ¿cuál es la multivaluada? Por eso es una dependencia multivaluada, que tienes un atributo A que se relaciona con este otro en una relación de uno a muchos. Y ese mismo atributo A se relaciona con este otro atributo C, en este caso, con muchos también. Esa es la situación. Aquí en finanzas se dio que era con uno más en realidad. Aquí se da que es con uno, pero podrían ser muchos también. Uno o más. Esa es la situación que aquí tenemos. ¿Te queda claro? Voy a... Sí, queda claro. Ya, déjenme poner aquí. Si recién yo les decía que teníamos el atributo A, mínimo tres atributos, el atributo B y el atributo C. Entonces, esto no es una dependencia funcional. A determina a B en forma inequívoca, sino que en realidad aquí dice A y A va a tener varios valores para B. A se relaciona con varios, con una lista de valores, como decía en la definición, para el caso de B, con uno o más. A se relaciona con uno más de C. Pero entre B y C en el fondo, aquí no hay nada. No, ellos como que son independientes. No, no hay mayor relación. Pero A sí se relaciona con B con esta lista y A se relaciona con C. El tema es que entre B y C no pasa nada entre ellos. ¿Y eso por qué insisto en que no pasa nada entre ellos? Porque ahí nos está diciendo un poquito lo que nos pasaba con Boycott. Es que el tutor determinaba la materia, pero ¿para qué tenía que tener esa relación? Mejor lo saco hacia otro lado. Y eso es entonces lo que va a pasar acá también, donde yo podría llegar, mi tabla en Boycott sería esta. Lo único que hice yo fue llenar aquí las cajitas con valor. Aquí estaba la vista no normalizada. O sea, hay que pensar que de la vista no normalizada a Boycott pasé por primera, por segunda, por tercera y por Boycott. Entonces llegamos a Boycott y estoy aquí y digo, oye, sigo teniendo problemas de dependencias y en este caso dependencias multivaluadas. ¿Por qué? Porque se da la situación que si yo digo administración, va a venir para acá y va a poder buscar a varios profes. Y de partida tengo varios profes y también varios libros. Pero yo estoy acarreando una dependencia que no existe entre profesor y libro. Entre profesor y libro no hay una dependencia, yo esa la estoy acarreando. Entonces, ¿qué es mejor? Separemos esto en dos. En una pongamos a los profesores con su asignatura y en otra a los profesores, o perdón, a los libros con su asignatura. En el fondo, como A se relacionaba con B, eso es una tabla, y como A se relacionaba con C, eso es otra tabla. Y de esa manera, entonces, reduzco redundancia. Fíjense, igual hay algo de redundancia acá, porque aparte estoy ocupando el nombre en un código, pero se reduce mi redundancia en el sentido de que yo no estoy repitiendo tanto los libros, no estoy repitiendo tanto los profesores y los nombres de asignatura. Y dejo la posibilidad, entonces, de que contenga la misma información, pero aquí tengo la relación asignatura-profe y aquí tengo la relación asignatura-libre. Y la dependencia multivaluada se daba aquí porque estaba juntando dependencias distintas. Nombre con profe era una dependencia, nombre con libro era otra dependencia, pero estaba juntando dependencias distintas que entre ellas, entre estos hijos, por así decirlo, de la dependencia funcional, no había relación entre ellos. Y eso es lo que se separa. Y ahí se dice, entonces estamos en cuarta forma normal. Si se dan cuenta, igual es medio rebuscado el caso, pero es una situación que podría darse, que uno llegue, avance a tercera, avance a cuarta, a Boycott forma normal y llega a la cuarta. Imagínense lo que significa seguir quinta, sexta, octava, o sea, es desagregar y ya llegar a tablas con dos columnas. Eso no es muy eficiente, insisto yo en eso, desde el punto de vista de tiempo-respuesta. Si mi base de datos cambia mucho en el tiempo, o sea, mi tabla en cuestión que yo estoy analizando cambia mucho en el tiempo, es decir, muchas inserciones, muchas eliminaciones, muchos updates, es bueno normalizar. A tercera forma normal, por lo menos sí o sí, a tercera forma normal sí o sí. Pero si mi tabla es frecuentemente usada para mucha consulta, es decir, mucho select, mucho leer, leer y sacar datos de ello y hacer join de esa tabla con otras con las cuales está asociada gracias a la clave foránea,
Ojo ahí no es tan bueno tener tantas tablas, porque ahí, si es muy frecuentemente usada en consulta, yo voy a tener que estar ejecutando muchos join, y eso es caro, eso es un proceso caro. Entonces tengo que buscar el equilibrio. El equilibrio es tiempo de respuesta, calidad de los datos en la actualización. Dicho de otra manera, tiempo de respuestas y mínimas anomalías de mantención. O sea, reducir las anomalías de mantención. Esa es un poco la situación que estas formas normales adicionales buscan. Ya, y lo otro que me queda, eso era con respecto a las formas normales adicionales. Pero hay otro concepto que también es bueno que conversemos. Usted me va a decir, la profe estuvo transmitiendo tanto tiempo con las formas normales y ahora nos dice desnormalicemos. Yo recién les decía que hay que jugársela con el equilibrio entre tiempos de respuesta y lo que significa la calidad de los datos, lo que significa el almacenamiento con mínima redundancia. La calidad de los datos va de la mano de tener mínima redundancia. ¿Se recuerdan cuando yo al principio les decía, ojalá que la dirección del cliente esté en un solo parte? Eso es lo ideal, en un solo lugar. Porque si yo la tengo repetida, de seguro que no la voy a actualizar como corresponde porque se me va a olvidar actualizarla en algún lado. Eso es como mínima redundancia. No es eliminarla, porque decíamos por otro lado, el atributo saldo en una cuenta corriente es un atributo redundante y hay que tenerlo. Bueno, cuando yo decido desnormalizar, yo decido hacerlo porque digo, mi problema es un problema de que los tiempos de respuesta para las consultas son muy, muy malos. Mi calidad de los datos está bastante buena, estoy bien ahí, o esta es una tabla que no cambia mucho en el tiempo, entonces no es una preocupación mía la calidad del dato, pero sí los tiempos de respuesta. Y por eso ya estas son decisiones más de diseño físico, que es lo que vamos a pasar a ver en las próximas sesiones de de clases, porque ya estoy pensando en esa implementación. O sea, el usuario en esto no tiene mucho que tocar, salvo que yo me haya dado cuenta que para él hay ciertos datos que la calidad del dato es intransable, y yo ahí digo, bueno, eso lo aseguro, ya eso sí o sí los tengo en tercera forma normal. Pero si no es así, y si lo más importante es que los tiempos de respuesta sean mínimos, yo puedo desnormalizar. O sea, puedo no ser tan teórico con la normalización. De todo lo que hemos aprendido, ¿qué vamos a entender por desnormalizar? Evitar las operaciones joins. Cuando ustedes hacen joins en alguna consulta del SQL, ustedes están consumiendo el mayor tiempo de respuesta que la consulta va a tener. Eso es lo que consume el tiempo de respuesta. Y lo vamos a ver en unas clases más a nivel también de cómo los DBMS detectan que los join pueden estar con problemas o pueden estar acarreando muchos tiempos de respuesta. Pero por ahora, veámoslo a través de algunos ejemplos que tienen que ver con el modelamiento. ¿Qué significaría desnormalizar para nosotros? Nuestros famosos atributos derivables. Yo podría decir lo siguiente. Aquí arribita tengo mi modelo conceptual, perdón, mi modelo relacional normalizado al cual llegué. Miremos este primero. Esto no lo miremos todavía. Mi modelo, yo normalicé hasta cuarta forma normal, todo lo que ustedes quieran, y llegué a este modelo. Por un lado la factura y por el lado el detalle. Y en este detalle yo tengo, por ejemplo, el número de la factura, el código de producto, una clave primaria compuesta. Por el otro lado aquí, la clave primaria, el número de la factura, y por este otro lado, el root del cliente como foránea hacia alguna otra tabla que tenga como foránea eso. Bueno, y acá en el caso del código del producto también debería estar hacia foránea hacia otra tabla, pero que aquí no aparece. Pero lo que más interesa acá es el hecho de los otros atributos. Tengo la factura con la fecha y con la información de quién es el cliente. Y por acá tengo el detalle. Por cada factura tengo cada una de las líneas de las cosas, de los productos que me compró este cliente en esta factura. Cuánto me compró y cuánto me está pagando por esa línea, por esa combinación factura-producto. ¿Qué puedo decir yo? Y esto es desnormalizar. Voy a agregar el atributo total a factura. ¿Cuál es la gracia de este atributo total? Que si alguien me pide información de la factura, por ejemplo, quiero saber cuánto le facturé al cliente tanto, yo voy a poder resolver
aquí, o cuánto fue el monto de la factura tanto, yo aquí voy a poder resolver el tema con el total. En cambio aquí, si alguien me pregunta cuánto gastó un cliente en la factura tanto, yo no me va a quedar otra que venir para acá y empezar a sumar todas las filas que tienen que ver con esa factura. ¿Se fijan que aquí voy a tener que hacer un join? Voy a tener que juntar factura con detalle para poder yo sumar todo lo que es sumar y multiplicar, para peor, porque voy a tener que tomar la cantidad. Bueno, aquí estaban los subtotales, no estaba el precio. Si hubiera sido incluso, por ejemplo, si aquí estuviera la tabla precio, la tabla producto, tendría que ir a la tabla producto a buscar el precio, hacer la multiplicación, hacer la suma para poder calcular cuánto fue el total. Bueno, eso es lo que se evita con tener el total en la tabla factura. Pero total es un atributo que me genera desnormalización. ¿Por qué? Porque este atributo es un atributo derivable, es un atributo que depende de otros que están en otra tabla. Yo estoy siendo redundante. A eso también se le llama desnormalización, que agregues atributos derivables. Por eso es bueno que cuando uno elimina los atributos derivables antes de normalizar, porque en general acarrean más atributos y no aportan mucho, pero cuando uno termina el proceso de normalización y se hace este cuestionamiento, si esa ruta que estoy haciendo para generar la factura está muy lenta, yo puedo hacer uso de agregar un atributo y que en vez de dejarlo derivable, como lo hice porque lo eliminé de la normalización, aquí arriba sería en ese sentido un atributo derivable. Estoy diciendo lo voy a calcular por programa. En cambio aquí lo pongo como un atributo. Este es el equivalente al saldo de una cuenta corriente. Lo pongo porque así cada vez que alguien me pregunte el monto de una factura, entro aquí nomás. No tengo que entrar aquí a sumar o a multiplicar y sumar todo lo que me cobró en esa factura. Pero eso me genera una tabla desnormalizada. Otra situación que también se da desde la desnormalización es volver a segunda forma normal. Si ustedes recuerdan cuando vimos lo del paciente y el código del sistema de salud y el nombre del sistema de salud, ahí desnormalizamos automáticamente porque fue porque cada vista nos entregaba un atributo distinto y al juntarlo detectamos este volver a segunda. Bueno, eso se puede hacer adrede, es decir, yo generarlo, después que llegué a tercera forma normal, decido generarlo. ¿Por qué? Porque tengo, miremos este modelo relacional normalizado que tengo aquí arriba, tengo, por ejemplo, un modelo donde una de las entidades tiene solo dos atributos, y esto es requete común con las tablas código. Tiene un código y tiene un nombre, punto. Tabla que no cambia nunca, o sea, en todos los años que esta carrera ha tenido, siempre se ha tenido el mismo código y siempre el mismo nombre. Por lo tanto, la posibilidad de que cambie es nula. Entonces, ¿para qué voy a estar cada vez que me piden la carrera de un alumno, viniendo, haciendo un join para acá y obteniendo el nombre? Mejor generemos un cierto grado de redundancia. Fíjense que estamos desnormalizando, por lo tanto se genera redundancia. Y pongamos el nombre de la carrera aquí nomás. Pongamos el nombre de la carrera. Y ahí ya yo soy redundante, sí, porque el nombre de carrera, imagínense, no sé, en informática tenemos cerca de 1.300 estudiantes, 1.300 veces se va a repetir ese nombre, 1.300 veces. En esta, el código se me repetía 1.300 veces, pero el nombre de la carrera estaba una vez. Entonces, yo estoy relajando desde el punto de vista de la redundancia, estoy diciendo quiero ser redundante, porque voy a reducir los tiempos de respuesta que tenía al hacer join de esto. ¿Cuál es el riesgo? Sí, es que yo dije algo importante, sí, esta tabla me está representando la carrera, la cual su código y su nombre no cambian nunca. El riesgo es que si llegara a cambiar el nombre de la carrera, yo voy a tener que entrar aquí y hacer los cambios en todos en los 1.300 registros o filas. Versus que aquí, que si hubiera estado así, vengo y la cambio en una sola. Pero ahí está el contexto. O sea, si la tabla es poco volátil, yo me puedo dar ese lujo porque yo sé que el nombre de la carrera no va a cambiar nunca. Ahora, si, por ejemplo, además de la carrera, yo quiero tener el nombre del jefe de carrera, quiero tener los campos en que se dicta, ya ahí no puedo. No puedo hacer eso porque ya le estoy agregando muchos más atributos a esa entidad. Otra forma de desnormalizar es el concepto de crear una tabla maestra
y una tabla hija, que lo hemos visto nosotros asociado al manejo de precios en lo que es la semántica de tiempo. Eso también es muy común. Por ejemplo, si nosotros llegamos a el modelo relacional normalizado, llegamos a esto, la tabla producto con sus precios. Aquí tenemos un ID precio, o sea, un ID, digamos, en vez de poner la combinación de código producto con una fecha, aquí cada fila en esta tabla tiene un ID y por acá tengo los productos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Jugármela con el valor actual y el valor histórico. Esto, por favor, ojalá les quede grabado porque esto es una solución súper buena para mantener la semántica de tiempo en nuestras bases de datos. Realmente la semántica de tiempo es súper, súper importante. Por ejemplo, recuerdo en el certamen, muy pocos se dieron cuenta que en la pregunta de las elecciones decía ahí una frase: yo quiero que este modelo de datos sirva para todas las elecciones. O sea, estoy diciendo que necesito guardar la fecha en que esos candidatos estaban de candidatos para determinadas comunas, porque en el tiempo necesito guardarla. No solo me interesaba guardarla para la elección que se iba a hacer, que se hizo hace como un mes atrás, sino que para varias elecciones. Bueno, eso hay que cuestionárselo. Y en ese sentido, la desnormalización también ayuda con esa semántica que vimos de tener una tabla maestra y una tabla hijo que me va guardando la historia. Pero con la salvedad que yo en la tabla maestra dejo el precio o el valor o el atributo que más uso de toda la tabla histórica que tengo. Por ejemplo, nuestro típico ejemplo, el precio actual, perdón, el precio actual versus el precio histórico. En el ejemplo del hospital dijimos, este es la cama, la última cama o la cama en la cual el paciente está, pero la cama histórica está en el otro lado. Este es el último sistema de salud que el paciente tiene, pero los sistemas de salud que puede haber tenido antes están en el histórico. El valor actual versus el valor histórico. Esta es una buena forma de darle mayor flexibilidad en el tiempo a nuestra base de datos y bueno, sí implica desnormalizar. Eso es desnormalizar porque esto en realidad es un atributo derivable, si esto demás podría estar acá adentro. Pero ¿para qué voy a estar haciendo este viaje si con que yo lo tenga acá el precio actual y ya cuando pasa de histórico, ahí recién lo copio acá? Me ahorro el estar haciendo estos joins constantemente. Y la otra forma de desnormalizar, esto es un poquito menos común, ¿eh? Las tres anteriores son más comunes. La otra forma de desnormalizar es pensar en lo que aquí tenemos, un modelo relacional normalizado, departamento, la carrera, un departamento tiene muchas carreras, una carrera tiene muchos alumnos, y un alumno una carrera, y una carrera un departamento. Este es el flujo normal, digamos que la mayoría de las consultas se hacen por acá, pero tengo la mala pata que hay una consulta que es muy frecuente y que en realidad me pide saber quiénes son los alumnos de un determinado departamento, independiente de la carrera, que un departamento puede tener varias carreras, independiente de la carrera quiere saber quiénes son los alumnos de un determinado departamento, es decir, quiere hacer este viaje, generarme los famosos ciclos cerrados. Eso es redundancia, pero nuevamente, en pro de los tiempos de respuesta, esto me puede servir. Es decir, si a cada rato me están preguntando quiénes son los alumnos de un departamento, yo mejor hago esto. Entonces, tengo acá el nombre del departamento y resuelvo el problema rápidamente con solo acceder acá, porque además me lo están diciendo por nombre, cosa de indexar acá a través del nombre del departamento y voy a saber quiénes son todos los que ahí están. Y no me convendría tener el ID, sí, Matías, mira, aquí está el ID del departamento, aquí está el nombre, pero ojo, aquí no te convendría el ID, porque lo que te estoy, la idea es, si tú me dices el ID, sería porque en realidad estás ocupando la normalización y estaría correcto. Pero aquí la idea es ahorrarte el tener que hacer un join con departamento para saber el nombre. Porque eso, el ahorrarte hacer el join es lo que te va a hacer que tus tiempos de respuesta sean mejores. Ah, lo vi, ya, perfecto. No había entendido. Esa es un poco la idea. Lo que pasa es que aquí no estamos normalizando. Si yo pongo ahí ID departamento es porque estoy normalizando y estoy en tercera forma normal. Pero aquí como estoy desnormalizando, la idea es generar el nombre para no tener que hacer el join con en la tabla anterior. Bien, entonces, resumiendo,
Iba a preguntar que eso solo funciona porque el nombre del departamento es muy poco probable que cambie, ¿verdad? Así es, Como- lo mismo, Benjamín, sí, lo mismo que te decían las otras cosas. Todas estas desnormalizaciones, todas estas desnormalizaciones, uno las debiera pensar en aquellas tablas y por ende atributos que no cambian en el tiempo mucho y ojalá no cambian nada, como era el caso del nombre del departamento, el caso del código o nombre de la carrera, no cambian. Si cambian mucho, no, porque si cambian mucho vas a caer en el problema de la calidad del dato. Es probable que tu dato se eche a perder porque no lo cambia, no lo vas a cambiar en todos lados, porque te vas a demorar cuando hay que hacer un cambio, porque vas a tener que ir a varias filas a cambiarlo, y eso no es bueno. Ya, el costo de la desnormalización es que obliga a incorporar código adicional para ayudar a mantener la integridad del diseño, efectivamente, porque yo aquí voy a tener que controlarlo yo vía código, todas estas anomalías que estoy generando, o sea, estoy generando a conciencia ciertas anomalías, pero para poder resguardar que mi calidad de los datos no baje mucho, voy a tener que generar yo el código, porque el DBMS esto no lo va a saber interpretar. Por lo general, dice aquí, se requiere un método para cada una de las operaciones de ML típicas. Las operaciones de ML son el select, el update, el delete y el insert. Bueno, para esas cuatro operaciones yo tendría que escribir el código suficiente para que me controle esto. Por ejemplo, ¿por qué lo digo así? Imaginémonos lo que hablábamos de los valores derivados. Si yo quiero ese total de ahí, y si se agrega un nuevo detalle, imagínense que ya llené mi factura, pero se le olvidó comprar algo al cliente y quiere que se lo ponga en la misma factura. Si yo agrego un nuevo detalle, voy a tener que insertar en detalle, ningún problema, pero voy a tener que ir a total a aumentar el valor. Se debe aumentar en el valor de acá porque si no, no me va a funcionar. Si yo quiero modificar el subtotal de un detalle, porque subí el precio, puse mal el precio, porque le quiero hacer un descuento al cliente, también voy a tener que ir acá a factura, voy a tener que ir, déjenme buscar el foquito. Si yo quiero ahí hago una actualización de esto, voy a tener que ir al total a hacer la actualización. Si llego a eliminar uno de estos, algunas filas de acá, voy a tener que ir a hacer una resta al total. Entonces, cuando yo desnormalizo, entro a generar problemas en mis anomalías de inserción, modificación y eliminación. Y la única manera de que esas anomalías no repercutan en mi calidad de los datos es que yo voy a tener que hacer el código, el método, para poder resguardar eso, porque el DBMS no lo va a poder hacer, como lo hace cuando esto está bien normalizado. En el fondo, el método update del detalle tendría que tener así es, un método que modifique la factura. Así es, ¿quién me está escribiendo aquí? Es Matías. Muy bien, Matías, así es. Entonces, asumo un costo desde el punto de vista del desarrollo, si quieren, de la programación, pero tengo la gracia que estoy mejorando mis tiempos de respuesta. Bien, con esto terminamos este capítulo. Y vamos a pasar al capítulo de diseño físico, pero como me quedan algunos ratitos y quiero que empecemos a manejar, a hacer ejercicio antes de pasar al cuarto capítulo, donde recuerden, no nos olvidemos, el modelo conceptual, modelo lógico, que es lo que estamos viendo en este capítulo, es decir, ya estamos en el conjunto de tablas de una base de datos relacional, pero ahora vamos a tener que ir ya a aspectos que el DBMS me pueda entregar, como por ejemplo el definir punteros para un índice, el almacenar los datos de una forma u otra, en clúster o no, etcétera, etcétera. Eso es diseño físico. Pero antes de cerrar esta parte de diseño lógico, quiero que repasemos nuestras dos metodologías. Y para ello vamos a hacer dos ejemplos. Uno con la metodología bottom-up, porque la única que hemos hecho hasta el momento es el caso del hospital, y otra con la metodología top-down. Entonces, entre hoy día y la próxima clase del miércoles vamos a estar haciendo esos ejercicios. Porque después yo les voy a publicar un caso que quiero que trabajen en equipo y hagan ustedes un modelo, ustedes, entre varios. Yo quiero que trabajen entre varios, es re importante, porque aquí ya se deben haber dado cuenta que hay mucho de interpretación, mucho de qué significa esto, y para eso no queda otra que hablar entre varios, entender bien el problema y, por sobre todo, ir donde el usuario y entenderlo mejor. Pero vamos a ejercitar eso entre esta clase y la de hoy.
¿Va? Tengo una pregunta antes de Diga. que sigamos, sobre todo cuando ya estemos en el diseño físico de los requerimientos que vamos a tener para poder, de hecho, hacer las actividades. Me iba a preguntarte eso. Que yo he tenido, por ejemplo, problemas con el laboratorio justamente porque no puedo trabajar con muchas de las cosas que nos piden. Entonces, no sé. ¿En qué sentido has tenido problemas? ¿Cómo qué? ¿Que no has podido? No Por te... ejemplo, no pude hacer la primera actividad de laboratorio. Tuve que, como decir, casi hacerlo de segunda mano. Tuve que porque no me funcionaba esta cosa del Python, que ¿Ya? no podía subir los valores y nunca logré arreglarlo porque no me encontré cómo. Y ahora no puedo usar PHP en mi computador tampoco. Ya, entonces Benjamín vamos a tener que hablarlo porque ahora sí que, o sea, es súper relevante, sobre todo para la última tarea. Benjamín, ¿tú eres Benjamín Pino? Sí, he estado teniendo problemas hace rato y estoy seguro que ya le había mencionado antes, pero con las ayudantías más que nada no he podido hacer varias de las cosas porque no están disponibles para mi computadora en particular, que es un Mac. Entonces está todo pensado para Windows. Sí. Ya, voy a hablar con los ayudantes para buscar alguna solución porque efectivamente ahora cada vez que vamos avanzando más en lo físico vas a ser más necesario que tienes que tener esa actividad. Ya, bueno, ahí hay algunos compañeros que te están dando algunos tips. Sí, puede ser, pero igual más vale que lo conversemos para buscar una solución. No sé si hay más personas que tienen el mismo problema. Em, de los aquí presentes, ¿alguien más está con la misma situación? En general, no muchos tienen Mac, así que, pero No, en general me imagino que muchos deben tener Windows, pero yo sí, justo sucede que tengo que hacerlo en Mac. No me sí, puedo no, comprar un computador ahora. no, sí, por supuesto, no, sí, te vamos a buscar alguna, alguna solución. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejercicio de lo que es un ejercicio de lo que es un sistema máquinas virtuales. Y eso también podríamos verlo una máquina virtual en el departamento. Vamos a ver un ejercicio cercano a ustedes, un ejercicio de la universidad. Vamos a suponer, para el enfoque bottom-up, vamos a suponer tres vistas que tienen que ver con vista informe académico, que por ejemplo sería desde la perspectiva de un usuario estudiante, una vista alumnos, que sería de la perspectiva de un usuario profesor, y una vista de un programa de una asignatura. Se las voy a mostrar acá, yo aquí las tengo, por ejemplo, esta es bien sencilla aquí. Imagínense ustedes cuando sacan el resumen académico, la simplifiqué un poco porque la idea no está normalizando tanto, pero cuando ustedes sacan el resumen académico, en estricto rigor lo que tienen es información por cada semestre. Entonces imagínense que hay un pantallazo que les dice cuál es el avance académico. Por ejemplo, en este caso, en el primer semestre de 2020, este alumno tomó estas asignaturas. Esa es la vista 1, vista del alumno. Por el otro lado, hay una vista del profesor donde está la situación de que el profe cuando quiere saber quiénes son sus alumnos, entonces tiene para un determinado semestre, año, tiene cuál es la asignatura, tiene algunos atributos de él y la lista de quiénes son sus alumnos. Y una tercera vista, que sería esta que decíamos para el usuario exalumno, él viene cada un cierto tiempo y este usuario exalumno lo que dice, ¿sabe qué? Quiero saber, quiero el programa de una asignatura. Por ejemplo, así se llamaba hace algún año atrás la asignatura de base de datos, entonces él, un alumno antiguo, viene y quiere el programa de esta asignatura. Y uno tiene que sacarle a través del SIGA ese programa. Entonces tenemos tres vistas. Bueno, lo que nosotros aprendimos es que una vez que uno tiene claro el contexto, uno antes de partir tiene que siempre hacerse la pregunta, ¿qué puedo mejorar de mis vistas? ¿Qué puedo mejorar de la información que yo tengo? O incluso qué vistas yo puedo agregar. Entonces, lo típico que uno se pregunta, ¿qué mejoras se pueden hacer? Aquí, por ejemplo, se dice a la vista 3 vamos a
proyectarla y vamos a decir que la vista 3 la queremos también integrar a lo que es el sistema de biblioteca, de tal manera que una asignatura puede tener varios libros, varios textos guías y nos permita a nosotros proyectar esto. La vista 3, se las recuerdo, era el programa de la asignatura, y si vemos la parte de bibliografía, salía un solo libro. Entonces quiere aquí proyectarla, tener información del autor. O sea, ojo, esta vista la tengo que arreglar un poquito, la tengo que cambiar, porque estoy proyectándome más allá a lo que es este sistema. Esas son típicas preguntas que uno se debe hacer cuando está en la conversa con el usuario. No solo ver lo que tiene él en estos momentos, sino que tratar de ver algunas alternativas para mejorar esto. Incluso decir, por ejemplo, qué nuevas vistas se pueden crear. Y por ejemplo, aquí se dice, ¿sabes qué? Está el jefe de carrera, y el jefe de carrera necesita un gráfico como este, que diga el porcentaje de reprobación de las asignaturas dictadas por el Departamento de Informática en cada semestre. Y si ustedes se fijan, este gráfico, si es que uno tiene la data con las otras dos vistas, ya todo esto es derivable. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo la información de qué asignaturas cursó el estudiante, qué nota tuvo en el informe académico. Y yo a partir de ello puedo generar cualquiera de estas vistas. Entonces, incluso si que yo quiero la vista 4, la verdad de las cosas que yo hasta podría decir, ¿sabe qué? Yo ya con la conversa yo ya voy a tener estos datos, pues, si en el informe académico están, y el usuario lo único que quiere es mirarla en un gráfico. Y puedo hacer un mock-up, hacer el diseño de una vista que yo sé que con los otros datos que estoy recopilando se la voy a poder entregar. Esa es un poco la situación que uno debe hacer en la medida que está recolectando estas vistas. Pero bueno, lo que nos interesa por más practicar es el asunto de la normalización, porque esto sí que mi idea es que ojalá miren la vista y en forma intuitiva obtengan la normalización. A ver, hagamos ese ejercicio. Miremos esta vista. Me podrían decir, la próxima clase la vamos a hacer paso a paso, pero si yo la miro, ¿qué así, abuelo de pájaro? ¿Qué entidades o tablas debieran haber ahí? Díganme el nombre nomás. Yo voy a dar una pista. Alumno. ¿Sí? Alumno. Muy bien, Benjamín. Calzamos. Alumno. ¿Qué otra? Asignatura. Asignatura. ¿Alguna otra? ¿Una tabla de intersección? Profesor y nota, Matías. Sí, perdona, ¿quién estaba hablando de la tabla de intersección? Yo. Matías, ya, muy bien, Matías. Profesor y nota, efectivamente. Porque nota sería como la de intersección. Fíjense que sin aplicar paso a paso la normalización, yo quiero que igual ustedes la apliquen paso a paso porque necesito ir chequeando eso, pero aquí nosotros nos podemos dar fácilmente cuenta de los conceptos que hemos aprendido de dependencias funcionales. Toda esta información que está aquí, yo podría ponerla inmediatamente y decir, eso es alumno. Porque del alumno yo voy a necesitar su rol, su nombre del alumno, rol, nombre del alumno y nombre de la carrera. ¿Sí o no? De mirar esta vista tengo eso. Y bueno, ¿y cuál es la clave primaria? El rol. El rol sería la clave primaria que yo tengo acá y no la tengo para subrayar, voy a tener que entrar aquí. Bueno, de ahí la subrayo mejor para no demorarme. Por el lado de asignatura, tengo, ¿qué cosa es la asignatura? La clave de la asignatura, el nombre de la asignatura, los créditos, el nombre del profesor, la oficina del profesor, ya, y aquí entro un poco en duda. Fíjense que estoy diciendo, tengo la clave de la asignatura, el nombre de la asignatura, los créditos, el profe, la oficina del profe. ¿Se fijan que ahí estoy combinando cosas distintas? Yo si quiero hablar de la asignatura, en realidad me pasé, hasta créditos es lo que yo puedo asegurar en esta mirada que estoy haciendo. Esos son atributos propios de la asignatura.
Los otros son atributos del profe. Profesor, sí, tiene un nombre el profe. El profe tiene un nombre de profe, tiene una oficina, el profe, y una nota no, la nota no es de él. La nota, como bien decía Matías, la nota es de la intersección. ¿Intersección de qué? Es la asignatura con un alumno para un determinado profe. La nota es, a ver, ¿cómo es eso? Es un alumno, el alumno tanto, en tal asignatura con un determinado profe. Ah, pero no, pues, ¿qué hemos aprendido de la semántica de tiempo? Semestre, año, que era importante porque eso venía a ser como mi BTR. Ya, ¿y el profe? Bueno, el profe, sí, yo necesito saber quién es el profe. Entonces yo voy a poner una ID del profe y ahí empiezan a aparecer estas claves primarias y claves foráneas que nosotros hemos aprendido, que la normalización tiene la gracia, que en forma bastante más sencilla y directa me las hace aparecer. Yo aquí, en el modo intuitivo, que yo siento que ojalá se den cuenta que uno eso es lo que hace cuando normaliza. Uno lo que hace es agrupar aquellas cosas que me están describiendo a mi entidad. ¿Quién me describe al alumno? El rol. ¿Por qué no me sale? Aquí está. El rol, el nombre, el rol, el nombre del alumno y el nombre de la carrera. Eso me describe al alumno. Las asignaturas que él cursó, alguien me diría, pero las asignaturas que él cursó también me las describen. Sí, pero no en forma inequívoca, porque un alumno puede cursar varias asignaturas. Y eso no es lo que yo tengo que buscar cuando estoy haciendo esta normalización. Tengo que buscar aquello que es uno a uno. La asignatura, ¿cómo la describo? Con una clave, un nombre y crédito. Bien. Al profe, le voy a poner aquí una ID del profe mejor para que quede mejor. Una ID del profe, un nombre del profe y la oficina del profe. Esas tres son súper fáciles de encontrar aquí. Pero ¿dónde está el problema? En estas que son de intersección. Porque aquí yo estoy frente a la situación que requiero una clave primaria compuesta, que sería esa, donde además el ID de profe me permite saber quién es el profe. Estoy suponiendo sí que aquí no hay paralelos, pero para hacerlo más fácil. Y además, rol es foráneo hacia alumno y clave de asignatura es foráneo hacia asignatura. Fíjense que normalicé. Yo puedo asegurarle que estamos en tercera forma normal ahí. ¿Alguna cosa que nos falte? A ver, profe, ¿por qué el alumno tenemos nombre de carrera? Ya, bueno. Matías, muy bien que te des cuenta, porque eso te está generando redundancia. Recién veíamos esto de la desnormalización. Si en la tabla, a ver, no entendí eso. ¿Por qué en el alumno tenemos nombre de carrera si en la tabla nota ya debiese estar el nombre? Sí, pasa que en el fondo la tabla de intersección nota ya relaciona al alumno con la carrera. Entonces, ¿A dónde la relaciona? porque nota tiene como clave primaria rol, que hace referencia al alumno, y clave asignatura. Ah, ya. Ah, no. Porque el rol no, porque si tú Confundí. cambias de carrera, el rol no te sirve. ¿Sí? Sí, es que me confundí, mezclé asignatura con carrera. Disculpe. Ya. Ahí sí. Ahí sí, porque no lo veía ahí. Ya, entonces, se fijan que tenemos aquí normalizado esa vista. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos con el promedio ponderado del semestre? Este no lo veo. En todos estos atributos no lo veo. ¿Dónde podría ir el promedio ponderado del semestre? ¿Qué me puede decir? Alguien me diría, bueno, es derivable, profe. Sí, es derivable, pero sí que lo quiero dejar guardado en la base de datos. ¿En cuál de estas tablas ustedes pondrían el promedio ponderado del semestre? Está bien que no me sepan responder porque la verdad que ninguna de estas tablas me sirve. Porque si yo lo pongo en alumno, me sería el promedio ponderado de que, no sé, pues no es del semestre. ¿Y qué es lo que pasa? Y por eso es bueno hacer el paso a paso. Sucede que aquí hay una tabla adicional que no nos salió y que tiene que ver con las dependencias y con las dependencias parciales. Le voy a poner
matrícula semestral. Que uno igual necesita la información siguiente. El alumno tanto en tal semestre año se matriculó y su promedio ponderado semestral es tal. Promedio ponderado semestral es tal. Es decir, yo tendría que tener una tabla como matrícula que fuera capaz de dejarme registrado todas las veces que ustedes se van matriculando, de tal manera, bueno, si quiero saber más datos del alumno, esto sería foráneo, que me va dejando el registro histórico de la matrícula. Es decir, independiente de qué asignaturas él en ese semestre tenga, porque aquí están las asignaturas con la nota, pero aquí estoy registrando el tema del semestre año. ¿Qué pasó en ese semestre año? Ese fue su promedio semestral. Se fijan que no podía guardarla en ninguna de las anteriores, porque ninguna de estas tenía el tiempo que yo necesito. Aquí podría ser, estaba el semestre año, sí, pero estaba a nivel de asignatura, y ahí me están pidiendo el promedio semestral, o sea, de todas las asignaturas de ese semestre. Entonces, eso es normalizar. Yo aquí lo hice para que ustedes vean que ya uno debe llegar a ese grado de madurez. La gracia del normalizar paso a paso es que no se me van a pasar, valga la redundancia, este tipo de cosas, porque voy haciendo ese análisis de dependencia. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? La próxima clase vamos a puro normalizar y además hacer un ejercicio del top-down para cerrar esa semana con eso y después les doy el caso. Quedamos hasta aquí entonces. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Estamos ok? Muchas gracias por venir porque me da no sé qué que vengan tan pocos, pero bueno, el semestre sigue y les agradezco a ustedes que estén interesados en la asignatura y puedan venir. Los otros a lo mejor están muy recargados, no sé, o tienen algún inconveniente. ¿Estamos listos o hay alguna duda? Profe, Diga. yo estoy perdido. ¿Qué acaba de pasar? Es que yo llegué hace como un minuto a las 3:40 y no entendí de qué estábamos revisando. ¿Cómo llegaste a las 3:40? ¿Llegaste atrasado?